León, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Mi nombre es Asier Arrizabalaga Otaegui, soy el vicepresidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco. Y nada, esta semana llevamos una semana intensa. El martes estuvimos con la presentación del subgrupo de Oncología de la Asociación Española de Fisioterapeutas y hoy también pues os traemos un webinar que creo que va a ser muy interesante. Gracias a todas, a todos que estáis ahí al otro lado y sobre todo gracias Ainara y gracias Carles por, bueno, por estar hoy con nosotros. El tema que vamos a abordar es un tema que creemos que desde la fisioterapia pues es muy importante y es ver cómo podemos colaborar en mejorar los cuidados y la calidad de los cuidadores, ¿no? Sobre todo de los cuidadores que están trabajando con personas que requieren de cuidados de larga duración. Y creo que es un campo en el que la fisioterapia pues, puede aportar cosas muy interesantes, desde un abordaje transdisciplinar, claro está, con otros grupos de profesionales. Y bueno, pues lo que vamos a presentar hoy es un poco mm, por una parte, la experiencia en la que está trabajando pues una empresa guipuzcoana desde hace muchos años, que es OK en Casa, en la que están trabajando pues de una manera excelente en ver cómo a través de la pedagogía, de la formación, pues pueden ayudar a los cuidadores a tener una calidad de vida mejor y muchas veces en ese recorrido tan largo, ¿no? En ese maratón que tienen que hacer, que se puedan cuidar, ¿no? Y por otro lado, pues hoy vamos a empezar a dar una pequeña pincelada de lo que podemos hacer desde la fisioterapia y, como no, pues quizás dando recomendaciones y, bueno, recalcando la importancia que tiene desde la fisioterapia el tema de realizar, pues entre otras cosas, las movilizaciones de pacientes y las transferencias. Y tenemos la suerte de tener, pues, a uno de los profesionales en España que lleva muchísimos años trabajando en este ámbito con una persona muy formada, que es Carles, en el que nos dará pequeñas pinceladas de qué es lo que podemos hacer desde la fisioterapia. Vale, pues dicho esto, voy a, voy a comenzar presentando a Ainara Grusau, es trabajadora social, responsable de intervención de la startup OK en Casa, cuenta con más de 21 años de experiencia en el ámbito de la intervención social como funcionaria en servicios sociales de atención primaria, en diferentes puestos de trabajo con diversos cometidos, desde la atención directa a las personas, familias usuarias, hasta a puestos de gestión y responsabilidad de los servicios sociales de atención primaria, con experiencia en docencia en la Universidad de Deusto, impartiendo clases como profesora externa en el doble grado de Trabajo Social y Educación Social, y su ponencia se titula Cuidar a quienes cuidan, nuestro deber como sociedad. Por lo tanto, Ainara, cuando quieras. Gracias. Es que ricasco. Carrecasco Asier, Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que no le ha faltado detalle y por la introducción al tema, ¿no, Asier? Que yo creo que has mencionado claves que para nosotros como OK en Casa son fundamentales y muy importantes. Bueno, como os decía Asier, voy a dedicar un rato a compartir con vosotros y con vosotras bueno, qué es OK en Casa, cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra trayectoria, pero empezando por dar un contexto, ¿sí? Un contexto para comprender por qué nosotros como entidad llegamos a poner en valor y a poner el foco y la mirada en las personas cuidadoras, en nuestro caso, de las personas con dependencia, de personas mayores con dependencia. Es decir, cómo para nosotros ha sido un valor y es un valor y lo sigue siendo poder acompañar y estar junto con las personas que se dedican al cuidado informal, ¿vale? Nuestro proyecto pone el foco en el cuidado familiar, en esas personas que de nuestro contexto social, de nuestro contexto comunitario, nuestras familias dedican su tiempo, su labor, su compromiso a cuidar de las personas con dependencia y donde, como decía muy bien Asier, y luego profundizará Carles, los profesionales y las profesionales de la fisioterapia, pues seguro tenéis un ámbito en el que sinergiar y colaborar junto con otros profesionales como por ejemplo nosotros. Voy a pasar a compartir una presentación que he preparado. Em, a ver qué me dice aquí. Vamos ahí.
Vale. Bueno, no sé si se ve en pantalla completa. Tienes que Entiendo que ponerlo en modo presentación. ¿Ya estás compartiendo tu ahí, pantalla? ahí voy, ¿no? Perfecto, Venga, perfecto. Escarricasco. Bueno, después de esta presentación, y bueno, como tenemos creo que aproximadamente 20 minutos para explicaros y contaros lo que quiero contaros, empezaré por poner en contexto, ¿sí? Dentro de lo que en la intervención social o en lo que tiene que ver en el sistema de cuidados, cómo está compuesto principalmente el ecosistema de cuidados, ¿sí? Esto que denominamos profesionalmente ecosistema de cuidados, donde veis que ahí destacamos tres grandes pilares donde tendríamos participación y formaríamos parte de ellos lo que es todo el contexto comunitario, siendo las familias, como os ponía ahí, las familias y las personas cuidadoras una de las partes fundamentales de este ecosistema de cuidados, acompañado por los servicios públicos, no solo los servicios sociales, principalmente por los servicios sociales, pero también otros sistemas públicos como el sistema sanitario, sistema educativo, ¿vale? Y las entidades privadas, entidades del tercer sector, profesionales privados, como podamos ser algunos y como podáis ser también muchos de vosotros. Quería destacar esta foto de cómo se configura el ecosistema de cuidados, porque la sesión de hoy la vamos a centrar en la parte, digamos, izquierda, que sería en el agente de la familia, ¿vale? En esas familias y en esos cuidadores informales, ¿vale? No profesionales, que se ocupan y se responsabilizan de acompañar, atender y posibilitar a las personas con dependencia, a las personas mayores con dependencia, que no solo, pero vamos a poner hoy el foco en las personas mayores con dependencia, pues las mejores condiciones para que tengan una calidad de vida lo mejor posible, lo más completa posible, lo más satisfactoria posible. ¿Sí? Entonces estos serían los elementos principales y nos vamos a centrar en la familia y luego os cuento por qué nos centramos en ella. Principalmente queremos destacar que vivimos en un contexto sociocultural, tanto el nuestro, también otros, por supuesto, otras sociedades y otros contextos culturales, donde las familias son un agente fundamental proveedor de cuidados. Si cada uno de nosotros pensamos en nuestros contextos más cercanos, inmediatos, pues posiblemente identifiquemos o nos identifiquemos como familias donde de alguna u otra manera se dan estas situaciones, esta realidad de cuidados, ¿no? Que va a impactar, si no ha impactado ya, en la biografía de casi todos nosotros. Como cultura, decía, sí, ese constructo en el que nosotros vivimos, como valor tiene que somos una sociedad en la que entendemos el cuidado familiar como parte del cometido en general de las relaciones familiares y de, digamos, la dinámica de la familia, ¿vale? Es verdad que este modelo, digamos, sociocultural bueno, pues está en evolución, es cambiante, estamos de alguna manera continuamente en un proceso de envejecimiento de la población, relevo generacional, diferentes dinámicas de vida que hacen que también este valor, que a nuestro entender es un valor, para nosotros como que ya en casa el valor del cuidado familiar es algo a destacar en cuanto a característica de nuestra sociedad más cercana y de la que somos parte, siendo que también sabemos y somos conocedores que es un capital social, como lo ponía ahí, menguante, ¿sí? Que va en detrimento, en tanto que va modulando también las maneras de vivir, las dinámicas, las composiciones familiares, las estructuras familiares, la manera de entender las relaciones familiares y, por supuesto, también esa falta o ese cambio de relevo generacional que hace que las familias hoy vayan siendo más pequeñas, estén más dispersas, etcétera, ¿vale? Pero sí queríamos destacar, porque nos parece importante, en tanto a que luego veremos cómo podemos acompañar todos y todas esta cuestión, que las familias son hoy en nuestro contexto cultural un capital social, lo que nosotros entendemos un valor de nuestra sociedad, de nuestro contexto, y no solo valor en tanto a la labor que hacen, que también, sino a conservar, puesto que en ese detrimento o en ese menguar de la familia como capital social, acompañar y apoyar lo que hoy es algo vivo, lo que hoy es algo presente y lo que hoy es algo posibilitador de que estemos en un contexto orientado al cuidado,
es importante y a tener en cuenta como sociedad y en esa evolución y cambio que queramos hacer todos y todas como sociedad. ¿Sí? Ahí os marcaban, por ejemplo, ¿por qué entendemos que las familias son un capital social? Pues porque están presentes, activas, dedican su tiempo, su esfuerzo a una labor que, como luego veremos, no está muy visibilizada, está más bien invisibilizada, una labor compleja, una labor dura, una labor para la que no solemos estar preparados y preparadas, no es algo habitual que nos enseñes o que nos enseñan o que en nuestro proyecto vital de vida contemplemos el cuidado de las personas mayores de la familia y de las personas con dependencia, ¿sí? Pero somos un capital social en tanto que estamos afrontando, acompañando, atendiendo, ¿sí? Y sobre todo porque somos y estamos comprometidos y comprometidas en general las familias en lo que tiene que ver con el cuidado de las personas cuando llegan a una situación de bueno, pues necesidad de apoyos, necesidad de acompañamiento derivado de diferentes enfermedades, derivado de diferentes cuestiones que afectan a su salud, la salud entendida de una manera holística e integral, pero que cuando aparece la necesidad, como valor, estamos ahí las familias y nosotros lo vemos y por eso nosotros dedicamos nuestro proyecto al acompañamiento a este gran agente importantísimo en lo que tiene que ver con el contexto de cuidados. No lo he señalado antes, pero los tres pilares, digamos, que marcaba como fundamentales en el contexto de cuidados, los tres son necesarios. Ahora mismo, en la realidad que tenemos, en cómo está configurado el sistema de cuidados y cómo tenemos que atender la sociedad y la comunidad la responsabilidad de cuidar de las personas con dependencia, ninguno de esos tres pilares, grandes pilares, seríamos prescindibles, ¿sí? Y las familias tampoco lo son, como tampoco lo son los servicios públicos, como tampoco lo son los servicios y las entidades privadas, ¿no? Todos hacemos un mix de cuidados que somos fundamentales, pero la familia es muy importante, a nuestro entender, que la destaquemos como uno de los principales y fundamentales. Siendo eso así, aquí os ponía de alguna manera una diapo con datos, bueno, que los tendréis ahí porque bueno, la podemos compartir, pero que pretende de alguna manera visibilizar y dar valor, bueno, pues puesto con números a, a la importancia o el calado de todo este apoyo e intervención familiar y cuidado familiar, ¿sí? Aquí veis datos que tienen, o sea, que hacen alusión, por ejemplo, bueno, pues a cómo el envejecimiento de la población hace que de aquí al 2050 tengamos un incremento sustancial de personas mayores de 65 años. Ya sabemos que la esperanza de vida es hoy eh, amplia, cada vez vivimos más tiempo, también cada vez vivimos con mayor calidad de vida, pero hay un momento en que, derivado del envejecimiento y también de enfermedades, vamos a poder vivir procesos de deterioro en los cuales vamos a necesitar un acompañamiento. Y hoy ese acompañamiento se sustenta y mucho en el cuidado familiar. ¿Sí? Vamos a tener un incremento de población mayor, eso es evidente, lo sabemos, en la sociedad en la que vivimos, derivada de ese envejecimiento demográfico, pero también hay una prevalencia de incremento de las enfermedades neurodegenerativas, que va a hacer que dentro de ese envejecimiento de población nos encontremos cada año con un incremento de un 5% aproximadamente de población en situación de dependencia, ¿sí? Que población que vamos a atender desde todo el contexto comunitario, siendo las familias parte proveedora de servicios y de recursos, en este caso de atención fundamental. Nos encontramos también en un contexto y en una realidad donde la gran mayoría de las personas mayores y de las personas en situación de dependencia manifiestan un deseo de mantenerse en su contexto más próximo, en su domicilio, de ser cuidadas y de poder vivir el mayor tiempo posible en su propio domicilio, en su contexto cercano, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, ¿sí? Pero de alguna manera en lo que considera cada uno su hogar y su entorno. Siendo eso así, nos encontramos con que las familias, reitero, van a ser agente fundamental y principal en dotar de esos cuidados, en tanto que la convivencia en general se da también en las familias. Datos que tenéis aquí de lo que supone
el cuidado familiar en cuanto a coste económico, ¿sí? Lo que nos supondría, y ahí hacía alusión a estudios de María Ángeles Durán, lo que supondría la inversión que tendríamos que hacer como sociedad para suplir con los servicios tanto públicos como privados, digamos, el detrimento del cuidado familiar si lo hubiera o conforme lo va habiendo, ¿sí? Con una necesidad de inversión en recursos muy amplia. Ahí tenéis un poco el dato que os ponía, pues tendríamos que pagar hasta casi un 70% de impuestos para poder cubrir todas esas necesidades desde los servicios públicos. Y nos encontramos también con familias que siendo que son un gran soporte, ni todas ni en todos los momentos se pueden permitir activar o contratar servicios privados, ¿no? Hay familias que lo pueden hacer y en ese mix de cuidados pueden integrar la contratación de recursos privados para bueno, delegar y compartir toda la labor y toda la responsabilidad que implica la atención diaria de las personas en situación de dependencia, pero no todas lo pueden hacer. Siendo, bueno, en este contexto que os decía, donde las familias las entendemos como un valor comunitario, como un capital social fundamental, siendo eso así, nuestra experiencia, y bueno, no sé si la compartiréis conmigo, em, son un agente de ese ecosistema de cuidados que podríamos decir que está muy invisibilizado o poco considerado en términos generales. Y aquí, bueno, pues hay muchos estudios que lo avalan, pero os poníamos sobre todo tres motivaciones que hacen que las familias, siendo fundamentales dentro del ecosistema de cuidados y fundamentales como capital social y comunitario, no están visibilizadas. Y tiene que ver, entre otras cosas, porque el cuidado de las personas mayores y de las personas mayores cuando tienen procesos de deterioro y están en situaciones de dependencia, parece que es algo que se presupone, que se da por hecho que tiene que ser así. Antes hemos citado que nosotros vivimos en un contexto sociocultural en el que el cuidado familiar es un valor y nosotros lo entendemos como valor, pero siendo que es un valor, también es cierto que es algo que se presupone, se da por hecho y eso al mismo tiempo hace que muchas veces no apreciemos. N- en ocasiones ni siquiera en las dinámicas privadas, pero tampoco a nivel social y comunitario, que no valoremos y no apreciemos toda esa labor que realizan las familias cuidadoras y las personas cuidadoras, en este caso de la familia, ¿sí? Otro elemento que a nuestro entender hace que esté invisibilizada la labor de las familias y de las personas cuidadoras es que el grueso del colectivo de personas cuidadoras es femenino, está compuesto por mujeres. Y aunque aquí socialmente pues, vamos teniendo una evolución positiva en tanto a que la participación de los hombres en asumiendo tareas de cuidado y en ese reparto de corresponsabilidad del cuidado, me refiero a las personas mayores con dependencia, siendo que va habiendo un cambio y se va viendo una evolución social, todavía hoy es porcentualmente muchísimo más amplia la presencia de mujeres cuidadoras en la familia que hombres cuidadores en la familia. Y esto, pues de alguna manera hace que también ese valor, digamos, más femenino de cuidado, pues no se tenga tan en consideración o no se valore como otros valores que puedan ser más masculinos. Y otra de las cuestiones que entendemos por las cuales las familias de alguna manera están invisibilizadas eh, o no puestas en valor lo suficiente, teniendo en cuenta que son uno de los pilares fundamentales del ecosistema de cuidado, es que son familias que independientemente de que sepan que no están todo lo consideradas que seguramente deberían estar por toda la comunidad y por toda la sociedad, no dejan de hacer su gran labor principalmente porque está dentro de sus valores, dentro de su manera de entender lo que es la corresponsabilidad, lo que es entender un valor cultural, social, familiar, moral.
no van a dejar de hacer esa función por el hecho de que no estemos continuamente poniéndolos en valor, y eso hace también pues que ni exijan, ni reivindiquen, ni de alguna manera se hagan muy visibles desde otros espacios que podrían ser bueno, pues más reivindicativos. Seguramente en la cotidianidad, bueno, digo seguramente, pero entiendo que en la cotidianidad de vuestra labor profesional, bueno, pues os encontraréis también con personas cuidadoras que acuden a vuestros servicios y que de alguna manera demandan también, ¿no?, vuestro quehacer y vuestro saber profesional en cuanto al cuidado de la salud. Y, he querido destacar en esta diapositiva cuestiones que para nosotros son muy relevantes y que se dan, ¿sí? Es decir, las familias siendo un agente comunitario, siendo un agente de ese ecosistema fundamental, estando en la labor diaria, estando atendiendo a las personas que necesitan de cuidados, que necesitan soporte, que necesitan acompañamiento, en esa labor que además puede prolongarse mucho tiempo, puesto que, bueno, pues un promedio de una situación de cuidados estaríamos hablando de aproximadamente unos 5 años, familias y personas en las que esto se alarga, otras en las que son procesos más cortos, pero podemos hablar de una media de 5 años de cuidado, donde ese rol que ejercen las personas cuidadoras familiares, el cuidado informal, afecta directamente a su salud, entendiendo la salud de una manera general, ¿sí? Aquí destacábamos algo que a nosotros nos gusta mucho señalar, y es que ser cuidador familiar, ser una persona cuidadora, impacta en nuestra, no solo en nuestra salud, ahí lo veréis, pero también en nuestra economía, en nuestra realidad social, en nuestra vivencia personal, y tiene unas consecuencias negativas. Pero a nosotros nos gusta también destacar que no solo son negativas las consecuencias del cuidado, también hay algunas positivas que las destacamos en la diapo, pero sí que vamos a mencionar algunas de las consecuencias que se dan en estas personas cuidadoras familiares y que motivan, entre otras cuestiones, que nosotros lanzásemos el proyecto que luego os voy a detallar. Ahí estaríamos hablando del burnout o la sobrecarga dentro del contexto de cuidado, donde hay un deterioro progresivo de la salud, insisto, entendiendo la salud como un concepto integral, donde ahí destacamos algunas cuestiones, ¿no? Pues ese deterioro que se da en la salud física. En general, dentro de ese proceso largo de cuidado, nos encontramos con personas que van teniendo una percepción de que su salud va empeorando, hay incrementos de dolor, hay más trastornos musculoesqueléticos, una menor respuesta inmunológica. Bueno, cuestiones que vosotros como profesionales los conocéis tanto o mejor que nosotros, ¿sí? Más posibilidad de tener de enfermedades infecciosas, más probabilidad de tener alergias, un mayor consumo de fármacos, etcétera, ¿sí? Con lo cual, el impacto a nivel físico, y lo destacamos aquí en otro color, puesto que entendemos que es una parte muy importante de vuestra labor profesional, tanto en cuanto al acompañamiento como en la prevención, como en lo asistencial, pero que se da un deterioro notable en las condiciones físicas, notable también en lo emocional, personas cuidadoras que se enfrentan a situaciones muchas veces sobrevenidas, donde la realidad cotidiana de su día a día cambia muchas veces drásticamente de un momento a otro, en otras de una manera más progresiva, donde hay momentos dentro del proceso de cuidado que pueden ser más convulsos, más intensos, hay otros momentos valle, donde tenemos que gestionar diferentes emociones, ansiedad, tristeza, posibles síntomas depresivos, ira, estrés, bueno, cuestiones emocionales que hacen que el camino sea cuando menos intenso y convulso, y donde hay una afección directa también en cómo nos sentimos, en cómo nos encontramos, en cómo nos identificamos, nosotros hemos decir, esa pérdida que se da a veces también de identidad, en tanto que las personas cuidadoras, dependiendo de cómo ejerzan esa labor de cuidado, pues muchas de ellas relatan esta vivencia de pérdida de identidad en cuanto a que paso a ser solo y exclusivamente persona cuidadora, y parece que otras dimensiones de lo que yo soy dejan de estar presentes o dejan de tener valor,
y que solo soy útil o solo sirvo o solo puedo ejercer este rol, no porque no pueda ejercer otros, sino porque la realidad me, me engulle y hace que el foco sea el cuidado y mis responsabilidades y mis tareas y mis acciones como persona cuidadora. Impacta también el cuidado a nivel familiar en cuanto a bueno, pues posibles conflictos que se puedan dar en tanto que tenemos maneras diferentes de entender qué es cuidar, esa una. Si cada uno apelásemos a nuestras propias familias, seguramente se nos darán situaciones en las que cada uno de nosotros podamos entender el cuidado de una manera. Habrá similitudes, en otras habrá más disenso, ¿sí? Pero es un foco o un proceso en el que se pueden generar conflictos, donde podemos sentir falta de apoyo, donde podemos sentir incomprensión, donde podemos sentir también soledad, aunque estemos en familia, ¿vale? Impacta a nivel social, en tanto que, como os decía antes, si yo me enfoco y dedico gran parte de mi tiempo, puesto que nadie lo podemos multiplicar, a ser cuidadora o a ser cuidador, voy a dejar de hacer otras cuestiones que hasta ese momento seguramente venía haciendo, que me satisfacían, que me hacían sentir parte de un contexto, que me daban un valor, me hacían sentir relevante, ¿vale? Dejamos de compartir espacios sociales, dejamos de participar en términos generales en cuestiones que nos satisfacen, ¿vale? Con el riesgo que eso implica, entre otras cosas, de ir aislándonos y de ir perdiendo ese contacto con otras personas que nos nutren, que nos ayudan, o incluso con actividades de ocio, lúdicas, culturales, bueno, incluso económicas y profesionales, que a cada uno de nosotros nos nutren y nos dan relevancia y valor. Y también destacamos las consecuencias negativas en lo que tiene que ver con el aspecto económico, puesto que el cuidado familiar, implica, el cuidado de las personas con dependencia implica un incremento de gastos, pero no solo un incremento de gastos, también implica en muchas ocasiones una merma de ingresos, en tanto que hay personas cuidadoras que o bien solicitan reducciones de jornada o dejan durante un tiempo perdón, de trabajar para dedicarse al cuidado del familiar que está en el domicilio, que pueda ser durante un tiempo más corto o más prolongado, pero sin duda hay también una afección en lo económico. Y las consecuencias que nosotros entendemos que son positivas, pues aquí os destacábamos algunas de ellas. Consideramos que también el asumir la responsabilidad de cuidar de una persona con dependencia, siendo que esto de inicio no es fácil de ver y de visualizar, ni por supuesto de sentir, nos aporta también un espacio para nuestro propio autoconocimiento, para la cohesión familiar, para el conocimiento mutuo, para desarrollar habilidades de comunicación que igual hasta ese momento no habíamos reparado, para aceptación y validación también de lo que cada uno somos y cómo cada uno entendemos qué implica y qué se exige de nosotros cuando nos ponemos a cuidar, pero que tiene también todas estas consecuencias positivas que, insisto, no son cuestiones que de inicio las vemos y son cuestiones que seguramente, bueno, seguramente nuestra experiencia nos dice que es importante acompañar en también visualizar y destacar. Igual que queremos visualizar, o nuestro objetivo, visualizar a las familias como agente fundamental de ese contexto de cuidados, de ese ecosistema, también es importante la labor de trabajar con las familias que puedan ver aspectos positivos que les aporta el cuidado y no solo los negativos. Bueno, os cuento así en esta diapo. eh, bueno, con todo esto que he intentado de alguna manera, de forma muy resumida, de explicar cuál es el contexto sociocultural en el que estamos inmersos relativo al cuidado, en este contexto donde tenemos las familias como uno de los pilares fundamentales de que cuidan las personas con dependencia y al mismo tiempo siendo un capital social que está menguando, ¿vale? Por las características que decíamos antes. En ese contexto es donde nace OK en Casa hace 7 años, donde nace nuestro proyecto y donde nace también, bueno, donde nace la metodología que os voy a contar ahora y el elemento a través del cual nosotros
acercamos nuestra metodología de intervención a los domicilios de las personas cuidadoras familiares, ¿vale? Nosotros nos encontramos con lo que entendíamos que era un problema, que es, bueno, siendo que hay recursos y servicios eh, que apoyan y acompañan a las personas cuidadoras, no siendo muchos, pero los hay, nosotros identificamos que había una falta de metodología que fuera sobre todo escalable y que estuviera validada para poder atender a las familias cuidadoras y hacer esa labor de acompañamiento y de modular también la manera de entender los cuidados, ¿sí? Entonces, lo que vimos es que no había una metodología hasta el momento, ya hace un tiempo, en la que posibilitase ese acompañamiento, esa labor de intervención personalizada que fuese escalable y que además estuviese clínicamente validada, ¿sí? Aquí os ponía algunos datos que tienen que ver un poco con lo que destacábamos antes, ¿sí? Con qué importancia tienen las familias como agente de cuidado, en tanto que vamos a tener envejecimiento de la población, un incremento de la población en situación de dependencia, con deseo de mantenerse en su domicilio y por lo tanto con esa necesidad de que el mix de cuidados esté presente y que no falte ninguno de los elementos, ¿vale? Y con el riesgo que implica, por las consecuencias negativas que destacábamos anteriormente, el riesgo que implica la desatención o el no acompañamiento a todas las personas cuidadoras familiares que con gran esfuerzo hacen su labor, ¿no? Y el riesgo de sobrecarga y el riesgo de claudicación al que nos vamos a enfrentar o al que nos enfrentamos, de hecho, si no conseguimos atender, acompañar, sostener a todas estas familias y también capacitar, ¿vale? Para que se cuiden de la mejor manera posible para cuidar, como decía un poco el lema de la sesión, para cuidar a quienes están cuidando, ¿vale? Entonces, en este problema, ¿qué vimos de alguna manera desde OK en casa como solución? Pues nosotros lo que hemos construido, como os decía, es una metodología de intervención biopsicosocial, o sea, de intervención psicosocial, perdón, que es escalable y que pueda llegar hasta miles de personas cuidadoras, a decenas de miles de personas cuidadoras. Y para eso hemos diseñado una herramienta que se llama Zaindú, ¿vale? Que está directamente dirigida a las familias cuidadoras, y una segunda herramienta que hemos denominado Radar, que se dirige más al ámbito de los servicios públicos, los cuales tienen la responsabilidad tanto de diseñar y de planificar servicios para las personas con dependencia y también para las familias. Me voy a centrar hoy sobre todo en explicaros qué es Zaindú, ¿vale? Ahí bueno, pues pongo algún información de lo que es, siendo que es una metodología de intervención. Nosotros la metodología de intervención psicoeducativa la llevamos a los domicilios de las personas con dependencia, en este caso, perdón, de las personas cuidadoras, a través de una aplicación móvil, ¿vale? Nosotros hemos diseñado una herramienta a través de la cual hacemos una intervención psicosocial. Entonces, ¿cómo hacemos esa intervención? Os lo voy a explicar a continuación, ¿vale? Con esta diapo donde destacamos los principales elementos de nuestra metodología de trabajo y de nuestra metodología de acompañamiento a las familias cuidadoras, que consiste en crear lo que nosotros denominamos un equipo de cuidados. ¿Esto qué significa? Siendo que la manera que nosotros llegamos a las personas cuidadoras es una aplicación móvil, ¿vale? Nuestra metodología lo que posibilita, bueno, de la mano de esa herramienta, es que nos podamos identificar como familia, quienes deseemos, y podamos construir un equipo que nosotros le hemos denominado equipo de cuidados. Esto hace que nos visibilicemos entre todos, es decir, nos hagamos un elemento cuidador entre todos los miembros de la familia, nos visibilicemos como tal equipo y podamos ir afrontando todo el proceso de cuidados desde este concepto de equipo, donde se trabaja la corresponsabilidad, donde se trabaja también el apoyo mutuo, el apoyo compartido entre las personas de la familia que están involucradas en el cuidado y que desean, por supuesto, contar con el apoyo de la metodología de intervención. Pero este concepto de equipo es muy importante, ¿sí? Para vernos como familia y como componente orientado a un objetivo común, que es el cuidado de la persona con dependencia de nuestra familia,
¿vale? ¿Qué hacemos nosotros desde nuestra metodología? Cada persona cuidadora, lo primero que hacemos es conocer en qué situación se encuentra para poder después ofrecerle un plan de cuidados personalizado. Entonces, hacemos una evaluación biopsicosocial con diferentes preguntas que inciden bueno, pues en recabar información y en indagar en cuál es el contexto en el que esa familia, en el que esa persona cuida, tanto de cómo es su salud autopercibida, con qué apoyo familiar cuenta o no cuenta, con qué recursos cuenta y si conoce los recursos que existen dentro del sistema público y tanto en el mercado para poder compartir esa labor de cuidado. ¿Qué necesidades de apoyo tiene la persona con dependencia y dónde esa persona cuidadora participa, en qué grado, en qué intensidad? Con esta evaluación biopsicosocial la hacemos inicialmente cuando la persona toma contacto con el servicio y después la vamos actualizando cada 4 meses, porque lo que nos posibilita es una foto muy nítida de en qué situación se encuentra esa persona de sobrecarga, de posible riesgo de claudicación incluso, y dónde puede haber aspectos de mejora en los que nosotros incidir. Y incidimos con un plan personalizado de acompañamiento que ahí veis que consta de contenido formativo y de entrenamiento de habilidades. Nosotros cada vez que hacemos la evaluación de la persona cuidadora, le asignamos un itinerario de 15 píldoras formativas que están orientadas al propio autocuidado y también a la capacitación para cuidar con una manera más eficaz, más solvente, y también una serie de entrenamiento de habilidades para que puedan ir desarrollando diferentes cuestiones relativas a cómo nos posicionamos ante el cuidado. Un ejemplo sería cómo podemos entrenar la comunicación con los otros, por ejemplo, que forman parte de la familia o con los profesionales con los cuales nosotros compartimos la labor de cuidar, pues habilidades de comunicación, de cómo acercarnos, cómo contar, cómo pedir, cómo exponer, etcétera. O la gestión emocional, ¿vale? Eh, una parte para nosotros fundamental de la metodología de intervención es lo que hemos denominado apoyo psicosocial, que consiste concretamente en que una especialista de cuidado, que es de perfil de psicóloga o psicólogo, haga un acompañamiento personalizado en sesiones individuales con las personas cuidadoras. Nosotros a través de la metodología y a través de la aplicación agendamos sesiones con las personas cuidadoras donde posibilitamos un espacio pues, de escucha, de contención, de información, de asesoramiento, de acompañamiento en toma de decisiones y es uno de los servicios mejor valorados de toda nuestra metodología. Em, Ofrecemos también la posibilidad, o bueno, la posibilidad, ofrecemos también un espacio de comunidad online, ¿vale? Si empezaba la exposición hablando del capital social, que son las familias, y aquí se pone esta cuestión muy en evidencia, se hace muy notable, puesto que hemos construido y hemos constituido una comunidad de personas cuidadoras que se posibilitan soporte, apoyo y acompañamiento mutuo entre personas que están en situaciones muy similares, entre pares, y donde colaboran y posibilitan un acompañamiento a otras personas que están en situaciones bueno, pues, muy parecidas pero viviéndolas de una manera distinta y donde cada uno comparte pues cómo hace frente, se dan consejos, se ofrecen espacio de escucha y es un espacio también de muchísimo valor bueno, como capital social también, ¿no? En cuanto a valor comunitario. Nosotros a través de la metodología y a través de la aplicación, además compartimos contenidos diarios útiles que están enfocados al autocuidado y al cuidado, ¿sí? Pues, son trucos, son consejos, son contenidos prácticos que publicamos diariamente en la aplicación, de manera que las personas cuidadoras también reciben todos los días eh, un mensaje que les posibilita conocimiento, apoyo, información y después también un espacio dentro de la propia metodología, dentro de la propia aplicación, donde compartir entre las personas cuidadoras que forman parte del equipo, compartir información relativa
a esa situación de cuidados que están atendiendo en conjunto, cuando hay miembros diferentes de la familia que están participando, o si yo, por ejemplo, no tengo familiares con los que compartir el cuidado y soy yo la única persona que atiende, pues por ejemplo, de mi madre que está en una situación de dependencia, un espacio también de organización y de herramientas que me posibilitan a mí, pues una agenda, eh, un, un- un ámbito donde guardar documentos importantes relativos al cuidado, relativos a la cotidianidad del cuidado que yo voy a necesitar, pues por ejemplo, cuando voy a los servicios sociales de atención primaria a hacer algún trámite, un espacio donde yo me pueda apuntar notas, donde me pueda apuntar citas, etcétera. Entonces, de alguna manera, estos 7 elementos que os ponemos en esta diapositiva son los elementos que componen la metodología de intervención, que es escalable y personalizable en tanto que la prestamos a través de una aplicación móvil, para móvil o tablet, diseñada en este caso al efecto por nosotros, por lo que hay en casa. ¿Sí? Voy a ir terminando porque bueno, seguramente ya voy con el tiempo justo, destacando en esta diapo, bueno, elementos que, de nuestra metodología que generan un impacto social. Para nosotros la experiencia de acompañar a las personas cuidadoras en toda esa complejísima labor que supone atender de alguien en una situación de dependencia, con necesidades muy particulares, con necesidades en ocasiones muy intensas, con procesos donde nos encontramos además con enfermedades neurodegenerativas, con deterioros cognitivos que impactan muchísimo en la realidad de cualquier familia, en cómo entendemos las relaciones. Eh, es muy importante la vivencia que hemos tenido nosotros de mejora de la metodología de acompañamiento e intervención en la realidad de las personas cuidadoras y de manera indirecta en la realidad de las personas con dependencia que las personas cuidadoras atienden, ¿no? El mensaje que poníamos en la diapositiva, en la presentación, es qué importante es poder cuidar a las personas que cuidan para que ellas a su vez cuiden de la mejor manera posible a las personas a las que acompañan. Aparte de generar impacto en la calidad de vida de las personas cuidadoras, indirectamente en la calidad de vida de las personas con dependencia y por lo tanto en la calidad de vida de muchísimas personas de nuestro contexto comunitario, también posibilita esta metodología, lo que decía antes, de ir trabajando la corresponsabilidad familiar en aquellos grupos de familias donde haya más de una persona atendiendo el cuidado y que quiera recibir la metodología. También tenemos evidencia de cómo va evolucionando y cómo va mejorando toda la participación de los diferentes elementos de la familia, de los diferentes componentes de la familia en el cuidado, en la labor de estar, en esa corresponsabilidad, en ese reparto de tareas, en ese reparto de la responsabilidad de atender, del peso, ¿no?, emocional que supone sentir que tienes que hacerte cargo de una persona que lo necesita, y cómo ese peso, si lo hacemos de una manera repartida, pues es indudable que redunda en la calidad de vida de las personas cuidadoras. Con todo esto voy a terminar compartiendo que en este contexto de cuidados que tenemos, donde las personas son eje fundamental y donde tenemos además las familias como un capital social menguante, os ponía aquí para cerrar bueno, pues este rato que estamos compartiendo, cómo somos o consideramos que todos y todas nosotras, no solo desde OK en Casa, no solo de los servicios públicos, no solo desde las familias, también los agentes privados, los profesionales de otros sectores, bueno, pues tenemos tanto la responsabilidad como la capacidad de, bueno, de aunar mirada y enfocar nuestra mirada a esas personas y cuidadoras familiares que se están ocupando, que están atendiendo a las personas con dependencia
y están asumiendo esa grandísima labor y esa grandísima responsabilidad que para nosotros es fundamental visibilizar, dar voz y por supuestísimo valorar. Y como todos y todas podemos aportar un granito de arena. Ahora veremos, cuando, si queréis, cuando compartamos, podemos aportar nuestro grano de arena y además nuestro saber qué hacer, nuestro saber profesional, nuestro quehacer profesional, a que la calidad de vida de esas personas mejoren y puedan afrontar esa labor, bueno, pues sintiéndose mucho más acompañados, mucho más arropados y mucho más seguros, en tanto que lo van a compartir también con profesionales que les podamos dar herramientas, como podáis ser, como podéis ser todos vosotros y todas vosotras, como veremos después, herramientas para yo cómo puedo afrontar esta labor de una manera más eficaz tanto para la persona para la que cuido como para mí mismo o para mí mismo. Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar hoy. No sé ni siquiera ni cómo vamos de tiempo, ni si queréis contarme ahora alguna cosa. Voy a dejar de compartir para volver a la sala y vemos lo que podéis tener por ahí. Muchas gracias, Ainara, por tu ponencia. Vamos a dejar las preguntas para el final, ¿vale? Vale. Para poder intentar respetar un poco el programa horario que teníamos previsto. Muchas gracias, muy interesante lo que nos has propuesto. Voy a pasar a presentar al siguiente ponente. Es Carles Salvador, es fisioterapeuta. Carles, a lo largo de más de 25 años de experiencia en el sector sanitario, en España, en Francia, en Ecuador, en México, pues ha participado en programas de atención a personas con limitación de su movilidad directamente a través de la docencia, capacitando a profesionales del sector y colaborando con la industria en la expansión de dispositivos médicos. Una persona muy formada en el ámbito, digamos, de la movilización y de lo que son todos los apoyos técnicos. Por lo tanto, su ponencia se titula Soluciones clínicas en el cuidado familiar y la atención domiciliaria a personas en situación de dependencia. Muchas gracias, Carles, por estar hoy aquí. Sé que tienes una agenda apretada, muy agradecidos de que Gracias a una vosotros, vez, Asier. una vez más colabores con el colegio. Adelante, Carles. Bien, gracias a vosotros. Pues bueno, bienvenidos y buenas tardes a todos. Yo realmente quisiera agradecer también a Inara pues, la presentación que ha llevado a cabo porque nos ha hecho un marco teórico pues, del ámbito de los cuidados y también felicitaciones por su iniciativa, ¿no? Con este apoyo que hace a los cuidadores familiares. Yo por mi parte lo que voy a intentar es, cuando comparta la presentación, pues dar un poco de apoyo a esos cuidadores familiares y aparte de los riesgos que tienen que asumir, como comentaba en la ponencia Inara, pero sobre todo relacionándolo con los riesgos también asociados o compartidos, así lo llamamos, con la persona cuidada. Es decir, cuando hablamos de riesgos asociados a la movilización, en este caso, a la movilidad de una persona en situación de dependencia, tenemos que considerar ese riesgo compartido entre ambos, digamos, actores, ¿no? La persona, la familia y la persona cuidada. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, vamos a ver, creo que es esto. Sí, vale. ¿Me confirmáis que estamos en pantalla completa? Creo que sí, ¿verdad? Sí, todo perfecto, Carles. Vale, perfecto, muy bien. Pues mirar, un poquito dentro de la agenda que vamos a ver, vamos a intentar ver prácticamente la mayoría de los contenidos que hay aquí. No son pocos, pero veréis que, bueno, ¿no? Que voy a hablar bastante, bastante rápido. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a intentar es dar continuidad al contenido que nos han compartido anteriormente y vamos a hablar un poco del síndrome de inmovilidad, porque al final es realmente allí donde tenemos más riesgos compartidos entre ambos actores. Vamos a dar una visión, también como comentaba Inara antes, pues holística de estos cuidados. Vamos a objetivar cuáles son aquellos riesgos más frecuentes asociados a la movilización de una persona en situación de dependencia y sobre todo lo que vamos a dar es intentar presentar diferentes soluciones para tanto que la movilidad de esa persona esté facilitada como que la ayuda o el soporte que el cuidador hace a esa persona también se vea facilitado y evidentemente los riesgos disminuyan. Por tanto, ya veréis que de alguna forma en función del nivel de movilidad que tenga esta persona, pues vamos a presentar diferentes dispositivos, empezando pues
como tenéis aquí, por la cama, cómo podemos utilizar una cama, en este caso clínica, que sería lo más recomendable. Si necesita esta persona una prevención de lesiones por presión, qué dispositivos hay, qué dispositivos tenemos o qué equipamiento existe en el mercado, pues para mover a esa persona en la cama, para sacarla de la cama, para transferirla a otro soporte y de alguna forma también, cuando hacemos tareas de higiene, cómo podemos ayudar a ambas personas. Entonces, sin más, pues vamos a hablar un poquito de lo que el síndrome de inmovilidad representa, sobre todo para la persona. Pensar que de alguna forma, como bien sabéis, pues que una persona no se mueva implica una serie muy importante de condiciones médicas que se van a desarrollar, entre otras, pues por ejemplo, lesiones por presión o problemas respiratorios, pero no solo a nivel físico o fisiológico, sino también a nivel psicosocial. Ya lo veremos más adelante, como se ha comentado anteriormente. Esto va a limitar también, pues, la capacidad de movimiento de esta persona y, por lo tanto, su participación con el entorno y su comunicación con el entorno. Y evidentemente el síndrome de inmovilidad con mucha frecuencia está asociado al encamamiento de esta persona. Por lo tanto, contra antes saquemos a la persona de esta situación en función de su nivel, digamos, de dependencia y de su estado fisiológico, pues mucho mejor. Fijaros, todas estas y más, ¿no?, podemos decir, son los riesgos que mayormente nos vamos a encontrar cuando una persona no se mueve. Voy a hablar de inmovilidad, pero voy a repetir mucho que una persona cuando no se mueve va a tener una serie de complicaciones, ya no solo, como he dicho antes, físicas o fisiológicas, sino también psicosociales. Es decir, una persona que no se mueve va a poder tener mucha más ansiedad, mucha más confusión, mucho más delirio e incluso, como ya sabéis, se asocia la inmovilidad al deterioro cognitivo e incluso a la presencia de demencia. Por tanto, que una persona se mueva o sea movida, pues evidentemente es un factor preventivo para este desarrollo de trastornos, vamos a decir, o deterioros a nivel cognitivo. Si de alguna forma... A ver, ahora sí. Si de alguna forma estamos intentando mover a la persona, pensar que todos estos efectos adversos que hemos visto anteriormente, con la movilidad, como he comentado, los vamos a poder prevenir y los vamos a poder acompañar mucho mejor. De hecho, el movimiento tenemos que decir que da vida a la persona y mantiene, como hemos visto antes, las capacidades. Cuando esta persona se puede mover, pues evidentemente las cosas son mucho más fáciles, porque ella misma, de forma autónoma o espontánea, puede cambiar de posición. Pero cuando no, pues tenemos que ser nosotros. Y esto, evidentemente, nos da paso a que a los cuidadores familiares, de alguna forma, hay que formarlos, como comentaba antes Ainara también, para de alguna forma, pues, tener en cuenta que sus prácticas sean seguras para ellos, pero también un poquito, pues, para la persona cuidada, ¿no? Para la persona que está cuidada. Estos cuidados, y también lo hemos comentado antes en la anterior ponencia, los vamos a centrar en el enfoque biopsicosocial. No podemos disociar la parte física o fisiológica de la parte cognitiva, de la parte social, de la parte de alguna forma emocional. Y evidentemente el impacto de nuestro apoyo va a tener o va a ser tanto para la persona cuidada como para el cuidador y evidentemente para el entorno familiar de esta persona. Fijaros, todo el planteamiento que vamos a proponer para diferentes dispositivos o productos de apoyo no va a ser todo lo que existe, pero debería cubrir un poco todas aquellas necesidades que, como veis, componen la rutina diaria, desde tareas de higiene, pasando por tareas de cambio de soporte, de vestido, ¿por qué no? Evidentemente de ingesta de alimentos, de actividad física si es así, del baño cuando tenga que ser y evidentemente tenemos que tener en cuenta que para cada una de estas actividades, en función del nivel de dependencia de esta persona, deberíamos tener en cuenta que ese dispositivo va a ser un apoyo para no solo el cuidado y la atención de la persona, sino también para la prevención de los riesgos asociados, tanto hacia el cuidador como a la persona cuidada. Cada vez que nosotros cambiamos o transferimos una persona, a mí la palabra transferir no me acaba de convencer porque me da una sensación de transacción bancaria, ¿no? Yo prefiero decir transición, ¿no? Cada vez que una persona transita desde una posición a otra y nosotros la ayudamos a llevar a cabo ese paso, esa transición, tenemos que tener en cuenta que es un
es una oportunidad para interaccionar con esta persona, para que participe, para que nosotros seamos también su apoyo y sobre todo para que haya una comunicación terapéutica. Porque si realmente nos centramos solo en el paso de una persona de una posición a otra, perdemos la calidad de ese cuidado y la oportunidad que tiene esa persona de expresarse, ya sea pues, con su capacidad de movimiento o con su capacidad de expresión verbal. Entonces, los riesgos de la inmovilidad, como os he comentado antes, están asociados, pues, ya no solo a las caídas, que sí, con mucha frecuencia, o a las lesiones por presión, sino también a muchos otros riesgos que de alguna forma van implícitos, como se ha comentado antes también, y que deben estar cubiertos. Y actualmente, por suerte, existe una gran variedad de dispositivos o de equipamiento que aquí los vamos a centrar sobre todo en lo que sería la movilidad intrínseca en la cama, pero después también la salida, porque al final este apoyo que nosotros vamos a hacer, como os he comentado, pues no solo va a tener un beneficio pues para la persona evidentemente cuidada, sino también para la persona cuidadora. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos intervención a nivel domiciliario y llevamos a cabo tareas de educación sanitaria, muchas veces la cuestión que se nos plantea es cómo puedo mejorar la posición de esta persona, de mi familiar, cómo puedo hacer que no tenga tanto dolor, cómo puedo hacer que la comodidad y el confort pues sean importantes para esta persona, y al final es verdad que muchas veces pues no disponemos de este material cuando existe este material, ¿vale? Por lo tanto, aquí mi rol de alguna forma con esta presentación es pues daros algunas ideas que evidentemente no tienen que pasar por la adquisición de este material, pero sí que de alguna forma quedaron un poco con qué aporta este material y esta posición a esta persona que está de alguna forma pues, necesitando esta atención. Fijaros, es muy importante que antes de que yo seleccione un dispositivo, vamos a llamarle clínico, para el apoyo a esta persona, yo determine cuál es el nivel de movilidad funcional de esta persona. Fijaros en estos 5 perfiles que hacen referencia a personas pues, de cuidados de larga duración, es decir, en personas mayores de edad avanzada, pero que también se podía asociar a otro tipo de cuidados, por ejemplo, personas con una discapacidad intelectual y física, con una pluridiscapacidad incluso, pues fijaros que cada uno de estos perfiles, de estas categorías, tiene una serie de características que nos indica qué puede hacer. Es decir, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de una persona, la que tenéis en el centro de la pantalla, ¿no? La que llamamos aquí Carlos, ¿no? Y tenemos este perfil con esta característica de presencia sentado en una silla de ruedas autopropulsable, pues ya nos da una información sobre lo que esta persona puede hacer y lo que es muy importante, lo que yo le puedo solicitar que haga, pero sobre todo lo que también no puede hacer y cuál es el apoyo que yo le puedo dar para que cuando le ayude a movilizarse, él esté en el máximo de seguridad posible, pero yo también como ayudante, como cuidador, en este caso familiar, pues me cubra de la seguridad, ¿no? Antes se ha hablado del riesgo de trastornos musculoesqueléticos. Pues bien, en este caso hay algunos dispositivos que están orientados a disminuir o a prevenir esos riesgos musculoesqueléticos, ¿vale? Entonces, de alguna forma, este instrumento, como otros que hay, ayudan a el equipo, digamos, asistencial, ¿no? A todo el equipo que lleva los cuidados de esta persona, pues de alguna forma a seleccionar bien cuáles son las necesidades reales de esta persona, que es realmente a lo que vamos a hacer, es decir, buscar soluciones para cubrir las necesidades de movilidad en este caso o de posicionamiento de la persona. Mirad, el primer dispositivo que a nivel domiciliario debemos de alguna forma prescribir, o más que prescribir, asesorar, y de hecho muchos domicilios, gracias al apoyo de farmacias, ortopedias, de fabricantes, etcétera, etcétera, es la adquisición de una cama clínica. Cuando hablamos de una cama clínica, fijaros, pues este que tenéis aquí es un ejemplo, pero una cama clínica en sí debe permitir diferentes posiciones, ¿no? Es decir, de forma clásica, nosotros pues estamos habituados a encontrar
en nuestros domicilios, cuando no hay una persona dependiente, y a veces también camas que no se articulan. Claro, cuando yo tengo una cama que no se articula, realmente estoy perdiendo la posibilidad de mejorar el confort de esta persona, de disminuir los picos de presión y de alguna forma facilitar, por ejemplo, pues que haya una mejor ingesta de líquidos y de sólidos o un patrón de ventilación, de respiración que sea mucho más beneficioso para la persona. Pero no solo eso, sino que imaginaros la persona cuidadora cuando tiene que ayudar a la movilización de esta persona en una cama que de alguna forma no varía en altura. Por lo tanto, hoy en día, cuando una persona está en una situación de dependencia importante, avanzada, y que de alguna forma hay que prestar cuidados, pues una cama que varíe en altura, podéis entender los beneficios que podemos, que podemos ofrecer a la persona, en este caso cuidadora, ¿no? Voy a hacer un repaso rápidamente de qué podríamos hacer con una cama clínica para que veáis los beneficios, pues en este caso dirigidos a la persona, ¿no? Fijaros que al final, pues una cama clínica normalmente consta de estos 4 planos que veis en la primera fotografía arriba a la izquierda, ¿no? Son 4 planos en el que veréis que hay un plano central que es el que corresponde a la pelvis y que cuando yo articulo esta cama, pues fijaros que los 3 segmentos restantes están cubriendo las 3 partes del cuerpo que de alguna forma pues son las piernas, los muslos y la cabeza y el tronco. Claro, cuando yo tengo una cama articulada, evidentemente todas estas funciones que luego vamos a ver muy rápidamente las podemos cubrir y podemos beneficiarnos, por ejemplo, de posiciones, como os he dicho antes, de vestido, de ingesta de líquidos a la hora de darle, por ejemplo, de comer a la persona si es que así lo necesita, o, por ejemplo, de hacer una posición de derivación circulatoria. Entonces, como os decía, básicamente fijaros que cuando una persona está tumbada en la cama, si solo tuviéramos un plano de esta cama, pues fijaros la cantidad de presión que tenemos, básicamente, sobre todo, debajo de las nalgas, ¿no? Esta presión que tenéis aquí abajo a la derecha y tenéis aquí un mapa de presiones que así lo indica, pues de alguna forma hace que haya picos de presión pues a nivel de talones, a nivel de sacro, a nivel de escápulas, básicamente, y a nivel de cabeza también aquí en el occipital, ¿no? Claro, cuando yo de alguna forma empiezo a articular la cama, lo que hago es redistribuir la presión. La presión, evidentemente, cuando yo hago un traje, vamos a llamarlo así, a la persona, lo que estoy haciendo es, pues de alguna forma, hacer que esta persona no esté tan rígida, que cuando tenga que yo que movilizarla, pues se movilice mucho más fácilmente, porque no tiene una rigidez articular permanente en posición supina. Puedo hacer que esta persona también esté más orientada e inicie un poco un proceso de verticalización. Por lo tanto, de alguna forma, empezamos a mejorar ciertas funciones fisiológicas que luego van a ser beneficiosas. Esta posición que veis aquí, por ejemplo, de una articulación pequeña de 10, más o menos 10 grados, tanto en rodilla como en tronco y cabeza, pues podríamos mantenerla cada vez que la posición de la persona sea de decúbito supino, puesto que si no tendremos todas las presiones que habéis visto anteriormente y además la persona está muy desconectada porque está observando permanentemente hacia el techo, ¿no? Por ejemplo, si seguimos un poquito con las posibilidades de elevación y de graduación de los diferentes planos de la cama, pues nos vamos a parar también un poco en que, evidentemente, cuando tenemos que favorecer esta ingesta de líquidos o algunas actividades, por ejemplo, de alguna forma de vestido o de higiene a nivel de los miembros inferiores, pues podemos incorporar un poquito más la cama. Pero fijaros que en el momento de incorporar un poquito más la cama, y digo un poquito porque el límite establecido para evitar ese color naranja y rojo que tenéis y amarillo que tenéis a nivel de ¿no? de las nalgas, en la parte izquierda del mapa de presiones, pues son los 30 grados. Es decir, a la que yo empiezo a subir por encima de los 30 grados, la persona va a incrementar su presión, fijaros abajo, en un 60%, cuando antes era un 40%. Por lo tanto, esto va a hacer que, evidentemente, el dolor y sobre todo la presión en estas zonas profundas del sacro, que son ya zonas
de riesgo importante puedan estar incrementadas, ¿vale? Entonces, fijaros lo importante que es, porque en este momento, en el momento en que yo incremento el ángulo de la cama, del cabecero, por encima de 30 grados, lo que va a haber es un deslizamiento. Aquí tenéis, por ejemplo, el hueso sacro, ¿vale? Y tenéis la superficie de la cama. Entonces, fijaros que al final no solo la presión del peso de la persona, sino que este deslizamiento va a hacer que aquí a la derecha tenéis la imagen, el tejido profundo que está entre la piel y el hueso sacro, evidentemente, pues se desplace y haya el movimiento de cizalla que puede provocar estas lesiones por profundidad que tenemos en esta zona y que conocéis perfectamente. Más que nada para que tengáis un poco de conciencia, fijaros esto en este pequeño vídeo muy rápido, esto es el coxis y esto es el sacro. Y esto sería los tejidos del plano profundo que diríamos que estábamos comentando antes con la piel. Esto es la cabeza y estos son los pies. Fijaros ahora en el momento en que yo subo el cabecero, cómo vamos a tener que el coxis y el sacro se quedan hacia abajo, hacia los pies, y claro, la piel y el tejido celular subcutáneo y muscular sigue el cabecero de la cama. Por lo tanto, este movimiento de cizalla es el que realmente nos puede provocar esta cizalla, esta lesión por presión que teníamos antes, ¿vale? Por lo tanto, establecemos un poquito este valor de 30 grados porque de alguna forma vamos a disminuir esta presión. Y fijaros aquí que el plano de la cama ya no está horizontal. ¿Esto por qué es? Porque a medida que se va incrementando las necesidades de la persona, lo que evidentemente tenemos que intentar a recomendar es que la cama ya no solo se articule y sube y baja, sino que tenga también la posibilidad de bascular hacia adelante para que se incline un poquito y que esa cama esté un poquito más sentada, como por ejemplo muchas sillas de ruedas que basculan hacia adelante o hacia atrás, y para que esa basculación me facilite a mí el posicionamiento a pesar de tener el ángulo de 30 grados como tenéis aquí indicado, ¿vale? Por lo tanto, bueno, hay camas que tienen esta función, son camas domiciliarias de aspecto muy residencial, muy de casa, y por lo tanto tienen esta función que facilita mucha más estas tareas que tenéis aquí, por ejemplo, la toma de medicamentos o la maniobra de sondeo o inspección de la sonda de la persona, ¿vale? Del mismo modo, esta basculación la podemos utilizar, por ejemplo, para tener una posición de drenaje postural a nivel, digamos, de miembros inferiores, pero también a nivel de drenaje pulmonar, ¿no? Por lo tanto, siempre. Esto sí, cada vez que utilicemos la posición que se le llama de Trendelenburg, que seguramente conoceréis, el cabecero debe estar elevado unos 10 grados para no tener la hiperpresión a nivel de la circulación cerebral en el momento de hacer este Trendelenburg, que de alguna forma tan conocido es porque tiene sus contraindicaciones. Eso sí, en el momento en que la persona, si es que pueda salir de la cama, lo que vamos a intentar es subirle el cabecero, pues prácticamente a medio camino, a 45 grados, para que se pueda sentar en la cama, porque esto le va a facilitar también pues esta salida de la misma, ¿vale? Fijaros, de la cama hemos hablado de la articulación, pero cuando una persona está muchas horas en la cama, y ya no hablo solo de las horas nocturnas, sino también que hay categorías, como habéis visto antes, que requieren esa posición en cama a menudo, pues lo que evidentemente tenemos que tener en cuenta es que necesitamos, pues, lo que son conocidos como colchones antiescaras, ¿vale? Entonces, los colchones antiescaras son un mundo, pero evidentemente a mí me gusta más llamarlos por superficies especiales del manejo de la presión. Y solamente para que tengáis en cuenta que hay dos tipos de superficies especiales. Unas son reactivas y otras son activas. Y básicamente las vais a conocer porque las reactivas no tienen, en principio, ningún tipo de mecanismo, digamos, eléctrico, de motor, de bomba, de aire, que los haga funcionar, sino que cuando la persona se pone encima, pues se hunde, como veis en la imagen de la derecha, y de alguna forma, pues bueno, repartimos o redistribuimos la presión. En cambio, una superficie activa, ahora os enseñaré algunos ejemplos, pues lo que hace es que como tiene una bomba de compresión que insufla aire, pues cada 10 minutos cambia los puntos de presión. O sea que el mecanismo de actuación es diferente, ¿no? Esto sería una superficie reactiva, por ejemplo, de espuma o de aire con espuma, en la cual, pues por ejemplo, veis que la persona se hunde en esa superficie, está envuelta en esa superficie y por lo tanto, al aumentar la superficie de contacto, disminuimos la presión, ¿vale?
Y en cambio una superficie, esto sería un ejemplo de superficie reactiva, de espuma en este caso viscoelástica, es así, y en cambio una superficie activa, pues lo que me hace es descargar parcialmente esas zonas que de alguna forma están, pues bueno, ¿no? Con picos de presión. Cada 10 minutos o cada 20, cuando se programe el compresor, pues va haciendo, ¿vale? Un ejemplo de estas superficies son los sobrecolchones que tenéis aquí a la izquierda. Fijaros que este sobrecolchón va encima de un colchón reactivo, de los que hemos visto antes, porque eso se llama sobrecolchón. Y luego está un colchón de reposición, es decir, cuando el nivel de inmovilidad o el grado de lesión por presión de esta persona pues es mayor, se aconseja mejor que quitemos el colchón de base y pongamos otro completo de aire, que no que pongamos un sobrecolchón, ¿vale? Que las propiedades son diferentes, son un grado de prevención mayor cuando utilizo un colchón de reposición, ¿vale? Si vamos a ver qué dispositivos tenemos para movilizar en la cama, rápidamente vamos a ir al mundo de las superficies de reducción de la fricción. Esto que tenéis aquí de color azul es una superficie que llamamos deslizante, ¿no? Que es la misma que tenéis aquí de color naranja. Pero, por ejemplo, hay ayudas, como por ejemplo son esta baranda que tenéis aquí, que es una baranda que se fija de alguna forma al somier, entre el colchón y el somier, que hace que cuando una persona tiene dificultad para girarse, pues pueda cogerse a esta barandilla y pueda asistir en su giro, ¿no? Entonces, personas que puedan cogerse a la barandilla, pues evidentemente pueden favorecer su movimiento. Y nosotros, pues con este material, digamos, de reducción de la fricción, primero uno, ayudamos y facilitamos el giro y luego reducimos la fricción de la piel sobre el tejido de la cama, ¿eh? Por lo tanto, pues hay diferentes modalidades de sistemas de reducción de la fricción que, por ejemplo, cuando no permiten girar a la persona, pues sí que permiten cambiar un poco los puntos de presión o las zonas de contacto, como veis en este caso, ¿vale? Una posición que quiero que realmente empecéis a memorizar, porque actualmente es la que se recomienda en posición de decúbito lateral, es esta posición de inclinación a 30 grados. Vais a ver algunos ejemplos aquí, aparte de este señor, en esta diapositiva, con diferentes dispositivos, ¿vale? Pensad una cosa, si yo no tengo estos dispositivos, lo que sí que puedo hacer, por ejemplo, aquí es utilizar pues una almohada, ¿vale? No será lo, vamos a decir, eminentemente correcto, pero al menos la persona estará a 30 grados. ¿Por qué 30 grados posterior? Fijaros que esta persona a 30 grados tiene la mirada evidentemente en diagonal, por tanto está dirigiéndose hacia el cuidador, por tanto el nivel de comunicación aquí es muy potente, pero sobre todo es porque en esta posición y no en otra, ¿vale? En esta posición y no en otra, las zonas de contacto con la cama tienen la mínima presión y la máxima perfusión. Eso quiere decir que, de alguna forma, el aporte sanguíneo a estas zonas es el mayor posible y no en otra posición. Es a 30 grados de posición lateral. Por lo tanto, bueno, debemos mantener esto, ¿vale? Otra propiedad de el tejido, digamos, deslizante es que cuando hay una persona que se desliza en la cama, evidentemente podemos ayudarle a que si él participa pues empuje y este material le ayude a reposicionarse hacia la cabecera. Es decir, no solo lo podemos utilizar para que se gire, sino también para que remonte en la cama, ¿eh? De hecho, sabéis que muchas veces, en función de la movilidad de la persona y de cómo yo utilice las funciones de la cama, puedo hacer que favorezca ese deslizamiento hacia abajo y este material me ayuda a subir hacia arriba, ¿vale? Fijaros que una de las características y de las funciones que tenemos a nivel domiciliario es lo que os comentaba antes de educación sanitaria, ¿no? En este caso, lo que podemos ver es que, pues bueno, si tenemos un residente o una persona, en este caso en casa, que necesita la utilidad de una elevación por una grúa de elevación y instalar el arnés, pues vamos a enseñar a la persona qué tipo de arnés es el más adecuado, cómo puede hacer para llevar a cabo el giro y para instalar este arnés. Porque en definitiva, al final, pues yo evidentemente tengo diferentes dispositivos para llevar a cabo el posicionamiento o la instalación de la persona, como veis en este caso. Entonces, fijaros que al final estas superficies de reducción de la fricción, yo no puedo dejarlas debajo de la persona, ¿eh? Si surge la cuestión después, pues evidentemente ya tenéis aquí la respuesta. Yo no puedo dejar esto porque no está fabricado para dejarlo puesto. Es un material que desliza, es un material de fibra que lo que hace es reduce la fricción, ¿vale? En este caso tenéis aquí
que hay determinadas categorías de personas que será necesario la utilidad de un equipo de elevación, porque entenderéis que si no hay este equipo de elevación, el cuidador familiar tiene que asumir la carga del peso total de esta persona. Y por lo tanto, evidentemente, esto no sería ni seguro para unos ni para otros, ¿vale? Tenéis aquí algún ejemplo de cómo podemos combinar una cama articulada con, pues en este caso, una almohada de elevación con el arnés correspondiente para la salida de la cama y la instalación en una silla. Uno de los sistemas que estamos más desarrollando y que cada vez, y sobre todo también en el País Vasco, me consta que a nivel domiciliario se está utilizando bastante, es el sistema de elevación por grúa de techo, ¿vale? Esto evidentemente es una realidad, no es una novedad, esto es una realidad, esto es un presente y evidentemente entenderéis que en determinados ambientes o entornos domiciliarios donde el espacio está muy reducido, los sistemas de elevación por techo pues evidentemente facilitan mucho el hecho de que haya muy poco espacio a la hora de maniobrar con equipos como el que, por ejemplo, hemos visto anteriormente, ¿vale? Cuando la persona tiene más nivel de movilidad, tenemos otros dispositivos o existen otros dispositivos que ayudan a que esta persona aún mantenga esta posición bípeda. Por lo tanto, bueno, cuando vamos, por ejemplo, a una persona que puede mantener la sedestación en la cama y puede mantenerla mientras yo preparo el equipo para transferirlo a una silla, pues de alguna forma, con un arnés también un poquito más adaptado a esta cintura de la persona, puedo, como veis aquí, llevarlo hacia la silla gracias a este dispositivo. Claro, cuando no tengo este dispositivo, si yo a esta persona le pido caminar, pues puedo tener una caída, porque esta persona no puede caminar. Si pudiera caminar, no estaría utilizando este dispositivo. Estaría utilizando, por ejemplo, un caminador. ¿Vale? Por tanto, cuando utilizamos este dispositivo es porque lo requiere la persona cuidada. ¿Vale? Y por eso es un dispositivo de prevención para esta persona, aunque sea también para el cuidador. ¿Vale? Si esta persona sí que se puede levantar, pero tiene inestabilidad, tiene inseguridad o fatiga, pues hay dispositivos de ayuda manual. Esta persona se coge al dispositivo, se pone de pie respetando un poco, lo tenéis arriba a la derecha, el patrón natural de movimiento y a partir de ahí esta persona evidentemente puede ser transferida a otro soporte, bueno, pues en este caso en una posición sentada, porque os he dicho que tiene pues deterioro de su control postural y, por ejemplo, fatiga. ¿Vale? Otro dispositivo que también en algunos casos podemos utilizar, pues es esta tabla de transferencias deslizante. Fijaros que aquí la transición entre una cama y una silla pues puede facilitarse cuando la persona pues no puede ponerse de pie. ¿Vale? Tiene cierto apoyo a nivel de la planta de los pies, pero sobre todo la transición se va a hacer por deslizamiento de la nalga desde el extremo de la tabla hasta el extremo de la silla. Por lo tanto, es otro dispositivo de los que podemos utilizar y que tenéis para facilitar este movimiento. ¿Vale? Y algo que quería comentar antes de acabar es el aprovechamiento de las tareas de higiene. Existen dispositivos, evidentemente, que facilitan estas tareas de higiene, que hacen que la persona todavía mantenga y conserve su capacidad intrínseca de movimiento, pero sobre todo que la tarea de higiene, en función, esto sí, de la historia de vida de esa persona y para adaptarse mucho a esa historia de vida, pues no sea una tarea que a veces es una tarea ardua o no sea una tarea en la que de alguna forma la persona pueda tener comportamientos desadaptativos, sino que sea una tarea en la cual yo proporcione, pues por ejemplo, como tenéis aquí, pues un nivel de comunicación, pues fenomenal, porque tenemos prácticamente un isonivelaje entre la visión, la vista de la persona y la vista del cuidador, pero además, fijaros en la altura de la foto de la derecha, que el cuidador pueda llevar a cabo pues una atención y un cuidado de los pies, por ejemplo, a una altura que de otra manera, si no tenemos de estos dispositivos de elevación, pues no podíamos de alguna forma dispensar. ¿Vale? Y con esto, y así damos tiempo un poco a las preguntas, pues muchísimas gracias por la escucha y voy a pasar un poco a cambiar. Eso es, ya estamos, creo que ya estamos, ¿sí? Muy bien. ¿Tenéis por ahí alguna cuestión? En todo caso, Asier, si... Súper, Carles, muchas gracias. Súper interesante
tenemos contenido y temas para estar hablando horas y horas, ¿verdad? Pero súper interesante esta pequeña pincelada que nos has traído. Muchísimas gracias por, por ser tan concreto y bueno, sin más vamos a aprovechar los 10 minutos que nos quedan, animaros a todas y a todos para que podáis hacer preguntas a Inara y a Carles, ¿vale? Eh, o sea que Javier, como siempre, que eres mi ayudante, podemos ir viendo qué tenemos en el chat. Sí, de momento, más allá de preguntar por el tema de la presentación y si se va a poder ver otra vez, de momento no hay ninguna pregunta. Reiteramos que podemos abriros los micrófonos si queréis, que a lo mejor es más cómodo que escribir en el chat, como vosotros queráis. Levantáis la mano y os podemos abrir los micrófonos o escribir por el chat y os leemos la pregunta. Bueno, pues si no se anima nadie, me voy a animar yo. Bueno, más que una pregunta es un comentario, ¿vale? Un poco por contextualizar por qué estamos hoy aquí, ¿eh? Eh, Como os decía antes, desde el colegio vemos muy importante, teniendo en cuenta que cada vez tenemos pues una población con una esperanza de vida mucho más grande y es verdad que tener una población que va envejeciendo y que tenemos, pues cada vez tenemos más centenarios, pues la probabilidad de que tengamos mayor número de años no libres de discapacidad también es más grande y por lo tanto tenemos ahí pues una horquilla de muchos años en los que tenemos que presentar apoyos de cuidados, ¿no? Sobre todo a las personas que son gran dependientes. Por eso, desde el colegio queremos trabajar un poco en este campo que es de ver qué intervenciones de fisioterapia, qué programas de fisioterapia, ¿no? Más que de hablar de sesiones individuales, qué programas de fisioterapia podemos diseñar desde los recursos que tenemos, ¿no? Desde la terapia manual, por supuesto, desde el movimiento, ¿no? Desde la prescripción del ejercicio terapéutico a estos cuidadores y, cómo no, desde plantear diferentes terapias físicas que tenemos. Entonces tenemos ahí tres caminos súper interesantes y creo que al ver con esas herramientas cómo se pueden ir desarrollando programas específicos dirigidos a cuidadores y buscar la manera de que podamos implantarlos bien a través de programas comunitarios, incluso bien a través de programas de fisioterapia a través de entidades privadas, pues podría hacer pues, bueno, todas estas personas que necesitan de estas intervenciones durante mucho tiempo, pues puedan puedan tener la posibilidad de poder acceder a estos fisioterapeutas. Por lo tanto, este camino lo acabamos de empezar. Nuestra idea es verdad que tenemos un grupo de interés desde hace más de un año en el formato que llamamos Fisiotopa UNA, que son lo que antes eran los grupos de trabajo. Tenemos un grupo de envejecimiento que ya está trabajando en cosas y un poco en línea a ese grupo vamos a abrir esta línea que es la línea de la fisioterapia dirigida pues a los cuidadores, a los que cuidan, ¿vale? Estamos dirigiéndonos a los que son cuidados y ahora queremos ir también en esa otra vía que es los que cuidan. O sea que espero que más adelante podamos tener más eventos formativos y vamos a tener más ocasión de poder estar seguramente con Carles, con Ainara y que sepáis que en el año 2025 queremos seguir trabajando en esto, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? Pregunta, así. Vale, ¿ves? Sayoya pregunta, los dispositivos de recolocación que ha expuesto Carles, ¿qué proveedor los suministra? Ortopedia, ¿podrían emplearse también en residencias? Sí, sí, Sayoa, vamos a ver. Cualquier dispositivo de los que has visto y muchísimos más los puedes en principio utilizar tanto a nivel domiciliario como a nivel residencial como a nivel hospitalario, ¿vale? Entonces, al final, más que un proveedor en sí, pues evidentemente yo a nivel domiciliario lo que siempre recomiendo, y por ejemplo, pues hay unos grupos de ortopedia farmacia o farmacia ortopedia que son los que están mucho más cerca de las familias que de alguna forma pueden dispensar todos estos equipos, ¿no? Porque al final es verdad que hoy en día, pues las farmacias es donde, bueno, la persona tiene a ese profesional del ámbito de la salud como referente, ¿no? Y muchas veces cuando de alguna forma se encuentra con una persona con cuidados o con necesidad de cuidados, pues es su único interlocutor. Así que yo te diría que lo puedes encontrar
pues en cualquier ortopedia, en cualquier farmacia ortopedia. Hay empresas, evidentemente, pues de multidispositivos que los facilitan, pero lo más fácil es que de alguna forma, pues bueno, os dirijáis a aquella ortopedia que os suministra en vuestro centro o que está más cerca de casa para que tengáis ese apoyo, no solo en estos dispositivos, sino en cualquier otro dispositivo. En esto está claro. ¿Vale? Hay una cuestión, Asier y Ainara, sí. No sé si aquí en Cataluña hace muchos años, bueno, digo en Cataluña porque se llevó a cabo a través de la Fundación La Caixa, un programa que se llamaba Cuidando al Cuidador Ujú. y que de alguna forma, supongo que sí, veo que así, Ainara, lo conoces, hace muchos años yo tuve la gran suerte de participar con ellos y realmente este programa, pues nosotros llegamos incluso a filmar procedimientos de ayuda y de movilización y de instalación, ¿no? de las personas que estaban cuidando en casa, ¿no? Y este programa realmente llevaba incluso el nombre de Cuidando al Cuidador y tenía unos DVDs, ¿no? O sea, tenía, no sé si te acuerdas, un libro así fantástico que si puedes por ahí recuperarlo o de alguna forma, porque hace ya, te digo, bastantes años, ¿eh? No sé si de alguna forma, pues, bueno, os ha servido también un poco como guía, ¿no? Sí, sí, hay diferentes alternativas, lo conocemos el recurso, ¿eh? Y el programa en su momento, y ahí uniendo también un poco lo que dice Scarlett y lo que decía Asier. Nosotros dentro de nuestro planteamiento bueno, de acompañamiento y apoyo a las personas cuidadoras, eh, entendiendo la salud, como decíamos, de una manera integral, la presencia bueno, y la experiencia que profesionales como vosotros y vosotras podéis aportar nos parece que es importantísima y fundamental, ¿no? De hecho, nosotros dentro de los contenidos de formación que tenemos elaborados, varios de ellos llevan este enfoque, ¿no? Este enfoque de cómo posibilitar esas movilizaciones, de cómo posibilitar, bueno, pues ese mantener la capacidad física de la persona a la que cuidas, no solo a la que cuidas, sino también la importancia de cuidar eh, bueno, el físico, la fuerza y la actividad física de la persona cuidadora en tanto a que su cuerpo luego esté mucho más funcional, pero no solo su cuerpo, ¿no? Eh, y vemos clara esa posible sinergia, ¿no? Y la incorporación de la fisioterapia en contenidos y en maneras de estar junto con las personas que cuidan. Muy bien. Vale. Y otro asunto así rápidamente, ¿eh? No sé si ahí en vuestra comunidad existe lo que aquí se llaman banco de ayudas técnicas. Sí, Sí, lo digo porque esto a nivel domiciliario es eso muy, es. muy, muy, muy importante, ¿no? Que sepan también que hay una referencia para las familias, pues de prestación de estos dispositivos, que no hace falta ir a buscar grandes Eso es. inversiones e incluso ya ni tan solo servicios de alquiler o de renting, ¿no? Sino que hay servicio de prestación, ¿no? Estos. Sí, aquí en Euskadi bueno, son los departamentos de servicios sociales y concretamente para el servicio al que se tienen que dirigir las familias son los servicios de atención primaria, lo que se denomina servicios sociales de base, Ujú. donde ahí el trabajador social o la trabajadora social les informa de todo el procedimiento, porque las tres diputaciones tienen un servicio y programa de ayudas técnicas, tanto en préstamo como ayudas económicas para la adquisición Perfecto, de productos de perfecto. apoyo, sí. Fantástico. Es que hay que aprovechar estos recursos porque Sí, realmente sí que es verdad que al final es una inversión para las mm, familias y como sí, a menudo y frecuentemente pues estamos hablando de una situación que muchas veces se puede prolongar durante mm, tiempo, pero a veces es un tiempo corto. determinadamente limitado, pues hombre, vale la pena de tener estos recursos porque Ujú. al final, bueno, ¿no? Pues ofrecemos ese servicio y esa ayuda, pero de otra manera, ¿no? Sin que haya una inversión Sí. importante. Sí, y hay elementos que son en concepto, por ejemplo, la cama articulada es en concepto de préstamos, es una cesión que hace Total. la administración, el tiempo que necesitas para ejercer ese cuidado y luego se recupera cuando... Y luego Perfecto. hay otras que son, bueno, prestaciones económicas para cada uno adquirir Sí, determinados elementos de apoyo. muy bien, fantástico, como aquí, muy bien. Mm. Javi, ¿tenemos más preguntas? No, ninguna más. De momento ya parece que no. Bueno, pues la idea que tenemos, Carles, es un poco de ver también desde el colegio cómo podemos colaborar con
con Ainara y compañía en el proyecto que tienen aquí en casa también. Como ella decía, tienen una oferta de un montón de material pedagógico dirigido Mm, al cuidador y hay también temáticas en las que, pues de alguna manera nosotros podemos colaborar tanto en el tema de mm, autocuidados como en el tema de salud. Y estamos un poco en ese proceso de empezar a colaborar, pues bueno, pues de ver el trabajo que han hecho y qué podemos aportar nosotros también desde el colegio y desde la red de fisioterapeutas que tenemos, ¿no? Entonces, Perfecto. hay dos vías. Una, a ver cómo podemos colaborar en lo que tú dices, en diseñar más material pedagógico en el que ellos continuamente están suministrando en su web y también en trabajar un poco en estos programas, digamos, de mm, fisioterapia, eh, pues un poco viendo los recursos que podemos tener y las diferentes fases que pueda estar el cuidador, pues para que podamos tener una serie de fisioterapeutas pues, que también puedan estar especializados en ese ámbito, ¿no? De cuidar a cuidado. O sea que es un camino que empezamos. También os quiero adelantar que Carles ya estuvo el año pasado con nosotros formando pues, a 24 fisioterapeutas y la idea es que si todo va bien el año que viene también vamos a volver a contar con él y la idea es que podamos tenerlos mm. unos cuantos días aquí. Y nada, también os informaremos cuando vaya a venir porque Estupendo. os Va a invitamos a ser. que, a Sí, que, sí, a que le sí, veáis cómo trabaja Carles sí. porque es una verdadera gozada ver cómo trabaja con toda la experiencia que tiene. Pues Pues sí, un nada, placer escucharte, o sea que Igualmente, Ainara, la será verdad un que placer ha sido. conocernos Sí, sí, en sí, persona. igualmente, igualmente. Ya piensa que ya te he buscado por ahí, ¿eh? O sea que ya. Y la Vale. aplicación ya me la he bajado, ¿eh? Que lo sepas. Así que bueno, para que veas o sea que ya que estamos, va ya rápido. estamos conectadas, mejor, interconectados todos. Eso es, eso Eh, es. son las 8 y por respeto a los ponentes, por respeto a Seguro. los que sobre todo nos estáis escuchando, pues hemos respetado el tiempo. Creo que ha sido un espacio muy interesante. Empezamos en este camino y nada, seguro que nos volveremos a ver muy pronto. Muchas gracias. Ainara, Perfecto. muchas gracias, Eskerrik Carles. asko por Muchas el gracias a espacio. Es que todas ricasco los que igual. estáis en el otro lado. Nos vemos pronto. Cuidaros. Agur, Buena semana. agur, Adiós. agur, Chao, eskerrik gracias. asko. Hasta luego, es que ricasco.